Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo. Sin filtros, somos como nos oye. Presentado por Movistar. 2:30 de la tarde, gracias por continuar en sintonía de Colombia en su 98.7 FM. Y nosotros aquí listos para llevarles una edición más de Sin Filtros. Recuérdelo, si nos quiere seguir en redes sociales es el hashtag o el numeral Sin Filtros. Marianela Corde es el Twitter de mi colega y compañera de micrófonos y el de este servidor, Freddy Serrano CR. Marianela, buenas tardes. Buenas tardes, estamos al aire, estamos listos para conversar acerca de actualidad nacional con ustedes a través de redes sociales y también invitándolos a que si no nos pueden escuchar a través de la emisora regular en la radio que a mí me gusta y que a usted le gusta, 98.7 FM, también puede hacerlo a través de la aplicación Radio Digital, donde están las emisoras del Grupo Columbia, o en la página www.columbia.co.cr, a través de la cual muchas personas, Freddy, escuchan Sin Filtros al otro lado del mundo. Un día le cuento dónde nos han hecho reportes de sintonía. Hoy no. Bueno, hoy veremos. Hoy no, nada más para dejarle el clavo para otro día. Para que también se animen a seguir comentándonos en la página de Facebook, que obviamente está recién naciendo, al igual que nuestro programa. Hoy tenemos a dos invitados que cualquiera diría podrían parecerse en algunas cosas y en otras son como agua y aceite, pero tienen un género en común o un estilo en común, y es de ser sin filtros, en hablar las cosas como las piensan, más allá de medir a veces las consecuencias. Aquí en el estudio nos está con nosotros don Cristian Cambronero, periodista y, me corrige si me equivoco, pero desde la agencia Big Web Noise. Es correcto. ¿Cómo le va, Cristian? Muy bien, por dicha voz. Bien, gracias. ¿Cómo ha sentido últimamente la agenda nacional? Porque aquí le tengo una lista a usted y ahorita al otro invitado que vamos a presentar de una serie de noticias que a mí particularmente se me paran los últimos pelos que me quedan. Pues a mí también. A usted no le quedan pelos, está calvo. Sí, pero igual imagínate. Eso habla del volumen del efecto. Nada, yo creo que hay preocupaciones generales que todos compartimos. Supongo que vamos a profundizar en eso en este rato que vamos a estar aquí compartiendo, pero creo que preocupación es una buena palabra para describir como el sentimiento actual, que además yo no, casi me atrevería a generalizarlo, ¿verdad? Un poquito por lo menos. Además, no sé si todavía te presentas como periodista web. Sí, bueno, yo soy periodista. Lo que hacemos en Big Web Noise es un trabajo bastante más comercial, aunque es una fusión bien interesante entre la publicidad y el periodismo, porque la generación del contenido para web, aunque sea, digamos, al servicio de marcas comerciales, tiene un poco de ambas. Pero ahora ahora también te leemos los domingos. Correcto. Entonces, publico más o menos cada 3 semanas en la revista dominical y por ahí viene un proyectillo nuevo pronto. ¿Ah, sí? Entonces, sí, uno es lo que es. Tiene que irnos adelantando algo. ¿Por dónde va a salir? ¿Por dónde va a brincar la liebre esta vez? Vamos a ver, siempre en digital, porque nada, yo tengo como 14, 15 años de hacer contenidos para internet y eso es lo que sé hacer, ¿verdad? Y convencido de que por ahí donde van los medios. Bueno, sin duda alguna. ¿Y el fusil? El fusil guardado. No sé cuánta gente sabe que es el fusil todavía. Claro, el fusil de chispas. Sí, congelado. Yo creo que fue un ciclo muy chiva, muy interesante, muy productivo. Me abrió muchísimas puertas, incluyendo esta empresa a la que hoy le dedico mi tiempo, pero de alguna forma creo que es un ciclo que tenía que terminarse, que estuvo en su momento, en su lugar, apropiado, que dio sus resultados y que nada, nos permitió como ahora dedicarnos como a otras cosas. Y este es un programa de tertulias y yo, bueno, es que me está picando la lengua por hablar de todos los temas que tengo aquí enfrente en una pequeña hoja que estuve escribiendo ahora antes de Dispárele al fusil. Al aire, y como fusil chocho voy a comenzar a disparar por todas partes, pero me parece que tenemos que saludar primero a nuestro amigo Juan Carlos Hidalgo del Instituto Cato. Él está vía Skype desde Washington porque radica allá, pero que está muy cerca con la lupa siempre, no solo en Latinoamérica sino en Costa Rica, y es bastante crítico de lo que también observa a la distancia de nuestro país. Juan Carlos, un gusto saludarle, bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? Oiga, se escucha usted muy bien por Skype. ¿Cómo ha estado viendo últimamente al país? Bueno, hoy precisamente estaba comentando en mi página de Facebook de que hay varias noticias que me han alegrado un poco esta semana. Especialmente la actitud del gobierno en el manejo de esta situación de la huelga de Habdeba.
ver cómo el gobierno se está amarrando los pantalones en su trato con los sindicatos y cómo la administración Solís parece que se volvió los peluches con los sindicatos y ahora está adoptando una posición bastante firme de no permitir bajo ninguna circunstancia que estos grupos tengan secuestrado no solo a Habdeba, sino y a los puertos del Caribe, sino también a todo el aparato estatal. El llamado de la administración Solís a renegociar las convenciones colectivas en todo el sector público con el fin de acabar con los privilegios y todas las gollerías que se han venido creando a lo largo de los años. Y todas estas noticias que han salido estos días me tienen un poco animado. Así que no todo es malo en Tiquicia. A mí me parece que yo estoy, por todo lo contrario, bastante desanimado. Si vemos los periódicos de los últimos días y las noticias de los últimos días, voy a mencionar solo algunos nombres. Keylor Navas, ayer, arma semejante escándalo el país, porque descubren que hay unos cuantos agentes que están husmeándole en un sistema que tiene acceso cientos de agentes del OIJ. Amerita que el director vaya a un noticiero al mediodía a hacer toda una entrevista como si fuese que han descubierto un asesinato múltiple. Ofrecerle disculpas. Ofrecerle disculpas públicas. Hoy hacer una conferencia de prensa para ampliar sobre este tema. Días atrás, un colega, pues, se volvió a meter al closet o se salió y se volvió a meter. Hizo un enredo ahí de su vida personal públicamente y todo el mundo tenía que estar hablando sobre eso. Días más recientes, un colega, después de 2 décadas de estar en un programa de televisión, decide de la noche a la mañana retirarse por medio de un video y también se armó todo un burumbum. Después vemos que otra colega en Estados Unidos le rescinden el contrato y sale publicado como si fuese también que nos quedamos sin vicepresidente. Y resulta ser que ahora dicen que apareció Panchito. Acabo de leer ahí en el periódico de La Extra que dice apareció Panchito. Cuando nos metemos a la noticia y la leemos con más detenimiento, lo que dicen es que hay una esperanza de nuevo en la madre porque encontraron que fulanita le dijo a menganita que hay un niño muy parecido en un hospital. Hágame el favor. Sin filtros, Freddy, así, de una vez. Bueno, yo en lo particular ayer me sorprendió que Costa Rica estuviera tan preocupada por los datos personales de Keylor y no porque una niña falleció en las condiciones que falleció en el hospital de niños. Pero hago un mea culpa y en esto me gustaría también que Cristian nos ayude hijo puchica, ¿cómo decirlo? ¿Somos la misma prensa los que estamos enfocando mal los temas o en realidad a la gente le importa más el tema de Keylor que el tema de la chiquita y que estemos desproporcionando un poco la magnitud de lo que verdaderamente es noticia? Con todo y que aquí estamos hablando mucho de redes y que en redes a veces cualquier tontería es noticia, hay días que pareciera que no hay tema de discusión, pero un día como ayer uno decía, ¿de verdad lo que le pase? Bueno, y además que atajó un gol, no, le hicieron un gol a Keylor. O sea, de verdad, cada vez que este muchacho juegue vamos a tener que ver noticias de él. Cada vez que él entra a la cancha vamos a tener que ver noticias de él. Cristian, ¿estamos enfocándonos mal nosotros como prensa o así anda el país? ¿Cómo sentís vos? Yo creo que hay varios temas. El primero, creo que ha sido como un dilema de siempre, de huevo y la gallina, ¿verdad? Si son las audiencias las que están mal educadas o si son los medios los que están mal educando a las audiencias. Pero yo creo que si hay que echarle la culpa a alguien, el sentido común nos dice que se lo echemos a los periodistas o que nos lo echemos a los periodistas, sin duda alguna. Especialmente en los últimos meses aquí en Costa Rica, lo que ha ocurrido es el auge de un periodismo zanate, carroñero, que lo que anda buscando es visitas baratas a punto de contenido morboso y barato, que lo que hace es rellenar bits en la web. Y yo creo que eso nos ha puesto como en una ruta desbocada en la que cualquier contenido que tenga un mínimo componente morboso va a ser explotado con saña, ¿verdad? Por parte especialmente de cierto tipo de mediecillos de comunicación de dudosa reputación. Pero usted también los comenta. Usted también comenta algunas noticias de esas especialmente en las redes. Sí, bueno, con un criterio que es el mío propio y que creo que lo he sostenido con consistencia a lo largo de los años y que me ubica en la posición en la que me quiera ubicar quien me lea, pero yo creo que nada, ese es el criterio de cada uno. Yo no digo, o sea, está bien que tengamos periodismo zanate, está bien, y está bien que haya gente que lo quiera consumir. Lo que está mal es que ese sea el que defina la audiencia. Sobre el tema Keylor, a mí me parece que no es un tema menor, es decir, el tema de la privacidad, de los datos personales, es un tema tremendamente importante. Sin embargo, no estoy de acuerdo en que no es más importante que otras noticias que realmente son
más importantes. Es decir, ahí hay un criterio editorial que debería imponerse con sensatez de cara a esos acontecimientos, en el que le da a cada noticia sobre la importancia que realmente tiene, ¿verdad? No es demeritarla, pero tampoco es elevarla al titular de la portada. Y nada, yo creo que Keylor era una figura que Costa Rica necesitaba. Costa Rica es un país sin héroes, lo sabemos desde hace muchas décadas. No tenemos o tenemos muy pocos referentes, no necesariamente porque no existan, sino porque están muy invisibilizados de alguna forma. Es decir, tenemos muchos héroes un poco anónimos, tenemos gente haciendo muchas cosas fuera y dentro del país, pero nos cuesta mucho encontrarlos. Y yo creo que especialmente nuestra generación y las que vienen detrás, vivimos escasos ayunos de héroes, de referentes en los cuales vernos, y Keylor ha emergido como un héroe contemporáneo, que yo estoy seguro que lo es decir, su hazaña es indiscutiblemente muy trascendente, y además me parece que es una figura muy sana. Así es que si vamos a hablar de alguien todas las semanas, que sea de Keylor. Sí, pero hablarlo desde el punto de vista futbolístico me parece totalmente loable y es justificable, y por supuesto que se lo merece. Pero hablarlo desde las otras aristas que comienzan a salir ahí alrededor de su figura, como por ejemplo lo que ocurre con el organismo de investigación judicial, bueno, por Keylor Navas posiblemente vayamos a saber que efectivamente hay agentes ahí que no tienen absolutamente nada que hacer y que están metiéndose al sistema para averiguar la vida privada de la gente. Pero bueno, ¿cuántas otras personas posiblemente también han sufrido la misma situación? Es lo que yo me pregunto. Pero por eso es que es importante que haya ocurrido en este caso, y creo que es importante que sea el propio IJ el que visibiliza el hecho, porque nos permite precisamente ponerlo sobre la mesa, es decir, hablar de esto y decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué tan seguros están nuestros datos, los que sea que tienen, no solo las autoridades de gobierno, sino, y mucho peor, entidades privadas que manejan datos personales de los ciudadanos? Así es que si este hecho particular y puntual de Keylor Navas nos va a permitir ponernos en una ruta para discutir abiertamente sobre el derecho a la privacidad de los datos personales en Costa Rica, a mí me parece que enhorabuena que esto haya ocurrido. Juan Carlos, ¿tu opinión al respecto? Sí, bueno, estamos viviendo una época inédita, que es esta transformación y adaptación a una sociedad donde las noticias son permanentes. Los que crecimos en los 80 y empezamos a leer periódicos en los 80, y a todos leíamos el periódico solo una vez al día, en la mañana, y ya se acabó el mundo de las noticias impresas por el resto del día. Veíamos tal vez las noticias en la noche, y eso era todo lo que teníamos que ver, y alguna gente tal vez oía el radio una vez al día, y eso era todo. Ahora con el internet se ha creado entonces esta cultura de la noticia constante, la noticia de todo momento, y algunos medios de comunicación, tanto locales como internacionales, están entonces en una urgencia por estar creando noticias, y entonces por eso es que nos vemos bombardeados con todo tipo de notas, que en muchos casos nos parecen ridículas, y que más bien que restan calidad, como que diluyen la importancia de los temas que sí deberíamos de estar discutiendo. Yo he hablado con gente que trabaja en medios digitales en Costa Rica, en donde les piden 3 notas al día o 4 notas al día, y por lo tanto entonces están en una búsqueda constante de cualquier cosa, de que hubo un choque en la esquina, de que aquel tipo salió con un pantalón rosado a la calle, etcétera. O sea, entonces es una cuestión a la cual nos estamos teniendo que adaptar en estos tiempos de noticias de 24 horas, ¿verdad? En el caso de Keylor, a mí lo que me preocupa ahí es el tema de que esto ocurriera en el OIJ, ¿verdad? Yo tenía una imagen del OIJ de una policía especializada, una policía técnica, y se me para el pelo. 2 cosas. Uno, que haya ocurrido esta violación a la privacidad de los datos de Keylor, y obviamente entonces queda claro de que el resto de la gente estamos expuestos a este tipo de espionaje. No espionaje, simplemente fue más como samueleo o sapeo de datos, por parte de algunas autoridades, y las declaraciones del director del OIJ diciendo que él desearía deshacerse de un montón de indeseables en esa organización, y yo creo que ese fue el término que usó, indeseables, pero que no puede porque las leyes y porque las protecciones laborales del sector público impiden sacar a gente incluso cuando son indeseables. Eso yo creo que es otro tema que debería considerarse en estos debates que estamos teniendo hoy en día en materia de gasto público, en materia del rol del Estado, en materia de aumento de salarios de los burócratas, el hecho de que tenemos un sector público enquistado, un sector público
que es inamovible y que goza de un montón de prebendas y privilegios y que incluso según las mismas jerarcas de estas instituciones hay mucha gente que es indeseable pero que no se puede sacar. Estamos entonces priorizando bien las noticias, es la pregunta que yo me hago, Maribel. O vamos a necesitar más filtros para poder nosotros saber de qué tipo de noticias nos vamos a alimentar en el transcurso del día. Es cierto lo que decía Juan Carlos, la cantidad de información que uno absorbía chiquillo o en el colegio, todavía en la universidad. Ahora la página que visitaste en la mañana tiene totalmente otro contenido por la tarde o por la noche. Y retomando lo que decías ahora del caso de Panchito, que por cierto vos fuiste el que me dijo, me pone Freddy un mensaje, apareció Panchito, y yo, ¿qué? O sea, ¿verdad? ¿Qué es esto? No, el crear a veces alguna noticia, y sobre todo una noticia como esa, que tiene un contenido humano tan sensible, pues esperaría yo que sea, ojalá sea cierto, pero de repente hay algunos medios, algunos titulares que ya uno sencillamente no les puede dar tanta credibilidad. Yo me esperaré a ver, no sé, mañana. ¿Será cierto? Bueno, de hecho ningún otro medio... O sea, ningún otro ha dicho ni reconfirmado el tema. Pero aprovechando, Freddy, que tenemos a dos personas que en redes y frente a frente y cara a cara, y cuando escriben también lo hacen sin filtros, yo quería preguntarle a Cristian, porque yo era de las asiduas visitantes del Fusil, si ese estilo sin filtros con el que empezó el Fusil y siguió y llegó a significar también mérito para aquel premio que tanto te sorprendió en ese momento, eso ¿cómo le trae, no voy a decir que problemas, pero no es un país donde es fácil oír a alguien o leer a alguien que se exprese así, que pueda criticar de frente, pero que también al mismo tiempo, después yo te leí en La Nación y dije, bueno, animada a La Nación a traer a un autor como Cristian a sus filas los domingos, alguien que puede ser y ha sido también crítico de La Nación en algún momento, o sea, siento que tenés esa libertad y te sentís cómodo haciéndolo, y creo que también puede ser una buena pista para que muchos otros comunicadores no tengan tanto miedo o no tengamos miedo a decir las cosas sin filtros, y que eso signifique más adelante una censura previa o tener menos oportunidades. ¿Cómo has manejado ese perfil de muchacho contestón con el que empezaste y que ahora más bien te has consolidado como bastante independiente, tal vez? Yo creo que, y recuerdo que desde que como que mastiqué la idea de escribir un blog, ya yo escribía para La Nación en ese momento, escribí una columna sobre crítica de televisión, y ya iba un poco como por ese camino, porque siempre me gustó por varias razones. Primero, desde entonces creo que he estado como convencido de que no hay valor hoy por hoy para un comunicador como la transparencia. Hasta hace muy pocos años se hablaba como de otros términos que para mí están absolutamente subvalorados dentro de la profesión, como la objetividad, la neutralidad, no sé, etcétera, que para mí hoy no significan nada, y más bien lo veo, no sé, yo siempre digo que probablemente soy un muy mal periodista, porque yo no puedo creer como en la neutralidad del comunicador. Para mí hay determinados contextos en los que ser neutral es pecar de indiferencia, y uno es ciudadano antes que periodista, y es desde esa lógica de la que un poco como que yo planteé la que iba a ser como mi posición, que parte como de la transparencia, como decir, nada, como cualquier otro ciudadano, yo tengo opiniones y trabajo y escribo y pienso con base en esas opiniones, y ese es mi filtro con el que veo las cosas que están pasando, y si están expuestas, la gente los va a recibir bien, porque además otro gran pecado creo que históricamente se ha cometido es el de subestimar a las audiencias, es decir, pensar que la gente es siempre idiota y que nunca va a saber discernir cuando le estás hablando, desde qué posición estás hablando y cuáles son los intereses que están detrás tuyo. Entonces son varias cosas, es como que la gente sepa cuáles son tus negocios, con quién estás trabajando, con quién estás relacionado, con cuáles son los intereses que podés de alguna forma privilegiar en determinado momento. Yo creo que eso le da a uno esa carta de transparencia que se traduce en libertad para expresarte, que si lo haces consistentemente a través del tiempo es garantía de
credibilidad. Bueno, pero ahora digamos que estás desde una trinchera un poco más independiente. Bueno, el Big Web Noise hace otra cosa. Pero yo recuerdo cuando pasaste por Noticias Repretel que yo decía, bueno, ahora vas a tener esa experiencia de estar dentro de un medio y darte cuenta que a veces no es solo la voz del periodista, a veces no es lo que yo como redactor quiera o pueda llevarle a la gente, sino también la agenda que tenga cada medio, y ahí es donde el asunto se complica. Fue muy interesante porque además en ese contexto fue el contexto del referendo por el TLC en el año 2007. El Fusil siempre tuvo un perfil como de medio muy progre, esa es la línea, una izquierdilla moderna, si lo queremos ver así. Y Repretel, sobra decirlo, tiene una ideología completamente volcada en la otra dirección, y esa fue su posición abiertamente durante el contexto del referendo por el TLC, y ahí hubo un equilibrio interesante. Recuerdo puntualmente un post que yo escribí manifestando por qué iba a votar no en el referendo al TLC, que era básicamente un voto protesta, digamos. Mi voto por el no fue condicionado especialmente por temillas de propiedad intelectual que no me parecía que fueran la gran cosa tampoco. Es decir, hubo mucho drama, más de la cuenta en ese contexto. Pero en ese momento fue ahí una situación incómoda que hubo que saber manejar a lo interno de la empresa también. Creo que es un poco el caso de La Nación. Yo estoy convencido de que nada le hace tan bien a un medio como tener gente crítica de ese medio adentro de sus filas. No adentro, digamos, yo nunca he sido empleado de La Nación, soy un colaborador, esa es mi figura actual y probablemente es la que sea por el tiempo que el medio lo decía. Pero ¿de qué le sirve a un medio tener gente que solo le aplaude las cosas que haga, las haga bien o las haga mal? Si puedes tener una voz independiente, que sin ser irrespetuosa puede ser crítica de las cosas que parecen no estarse haciendo muy bien, a mí me parece que es algo muy positivo. Y creo que los medios líderes y visionarios lo han hecho así en muchos lugares del mundo. La figura del defensor del lector existe en muchos periódicos respetables y generalmente es un periodista muy calificado que es tremendamente crítico, pero además tremendamente duro con la forma en la que se refiere a los gazapos que cometen los medios de comunicación con mayor o menor frecuencia. El ser abierto, el ser sin filtros, el hablar las cosas como son, trae también repercusiones y hay que saber cómo se manejan. No solo a Cristian, sino también a Juan Carlos, estoy seguro que le ha pasado. Hacemos una breve pausa y volvemos a hablar sobre ese tema. Vamos a una pausa comercial. Todos hemos hecho de todo para ganarnos un carro, pero en Movistar es más fácil, porque con tu plan postpago o tus recargas a partir de 2,000 colones, quedas participando en el sorteo de premios semanales de smartphones, tablets y un gran premio final de 3 Mitsubishi Lancer 2015. Definitivamente en el aniversario de Movistar, los regalos son para vos. Aplican restricciones. Ver reglamento en www.3aniversariomovistar.com. Movistar, compartida, la vida es más. Regresamos con Sin Filtros. 2:53 de la tarde. Agradecerle a nuestros dos invitados de hoy, Cristian Cambronero y Juan Carlos Hidalgo. Juan Carlos, voy con usted porque ahora antes de la pausa, Cristian estaba explicando claramente cuál es su posición, cómo estuvo su posición también cuando de una u otra forma tuvo relación con un medio y que le generó de una u otra forma también alguna incomodidad al ser él alguien que tenía una posición clara en frente del TLC. Dice, si yo lo vuelvo a ver a usted, Juan Carlos, podría decir que es todo lo contrario. Bueno, yo estuve muy metido en la campaña por el sí al TLC. Recuerdo que ese verano fue el verano aquí, del norte de Estados Unidos. Yo estaba sacando la maestría aquí en Washington y precisamente estaba de vacaciones de verano y me fui a Costa Rica a hacer campaña. Y estuve dando charlas a favor del TLC por todo el país. Yo creo que Punta Arenas fue la única provincia a la que no fui a dar charlas del TLC. Recuerdo que algunos debates fueron muy candentes, varios debates con José María Villalta, por supuesto. Bueno, tenemos ahí un pequeño corte con la señal de Skype de Juan Carlos Hidalgo, ya la vamos a retomar, pero precisamente estábamos hablando sobre las facturas que a veces uno tiene que pagar cuando habla sin filtros. Estoy viendo acá algunos de los comentarios que están en redes sociales y todo el mundo está hablando sobre que las noticias parece que ya han perdido la importancia.
Hay otros que dicen que pareciera que el enfoque noticioso está ayudando a crear una sociedad más atemorizada y más desesperada. También vemos acá que nos dicen que la mayoría se dedican a vender las noticias y no hacemos pensar a la gente. Cuando ustedes hablan de que van dirigidos y que no hay que pensar en la gente que es relativamente, usaste la palabra tonta, que la audiencia no es que tonta. No es tonta, habría que ver entonces a cuáles estamos hablando, porque cuando uno ha estado desde la trinchera de la conducción de un medio, híjole, la verdad que las audiencias son lapidarias hasta para el cuello de uno mismo. Pero Juan Carlos, te interrumpimos por la señal de Skype, adelante de nuevo. No, estaba comentando esa experiencia del TLC, fue bastante enriquecedora. Tuve la oportunidad de compartir y debatir con gente muy interesante. Debatí en un momento con don Luis Guillermo Solís, debatí con don Helio Fallas, con Román Macaya, con José María Villalta. Y bueno, incluso habiendo ya regresado a clases aquí en Estados Unidos, tomé un vuelo un fin de semana y me fui a votar por el sí. Y fue bastante gratificante y es una de las experiencias que más recuerdo con cariño. De hecho, yo tengo el titular de los periódicos al día siguiente donde dice Costa Rica votó sí, lo tengo aquí engrabado, enmarcado en mi oficina, porque yo creo que fue un punto de inflexión importante en la historia del país, el hecho de que no caímos en el error de haber rechazado ese acuerdo comercial. Juan Carlos, entonces usted sí se pone la etiqueta, como mucha gente ha querido a veces en redes sociales calificarlo, de absolutamente liberal. Yo soy liberal, yo creo en las ideas de la libertad económica y la libertad individual, y para nada le huyo a esa etiqueta. Más bien yo considero que la palabra liberal es una de las palabras más lindas que hay en el diccionario. Y también tiene cabida usted en el mismo grupo donde escribe don Cristian, que tiene otra visión de las cosas, por lo menos en aquel entonces, con el TLC. ¿Cuál grupo? ¿De Nación? Ah, sí, bueno, tengo el blog por la Libre, en el Financiero, en su momento me lo ofreció Yanasi Noguera cuando ella era la directora del Financiero, y creo que es desde octubre del 2008 que estoy escribiendo ahí. Y bueno, también, al igual que Cristian, con una posición que a veces no coincide con la línea editorial de La Nación. En momentos he escrito, por ejemplo, a favor de el secreto bancario, que La Nación ha escrito en contra del secreto bancario, ha escrito en contra de más impuestos, cuando La Nación a veces favorece más impuestos. Recientemente tuve un comentario bastante amplio criticando una nota que hubo sobre el tema de las armas y el control de armas en Costa Rica. En fin, por dicha, yo puedo decir de que en los casi que 6 años que tengo de escribir este blog, en ningún momento, nunca, he recibido un correo de nadie en el Grupo La Nación diciéndome que no puedo escribir sobre un tema o que debo moderar mi tono en alguna opinión. Enhorabuena. Aquí tengo un entrecomillado, y me corrige Cristian si eso es correcto o no, donde dice, en el periódico ya deben tener un machote de titular que funciona con control O para que despliegue la palabra Otón Solís afirma. Sí, correcto. ¿Eso hace cuánto lo escribió y por qué? Creo que la semana pasada... 20 de octubre. Sí, no, yo... ¿Incluye La Nación? Sí, hablaba de La Nación. Es decir, con el periódico, para mí el periódico de Costa Rica es La Nación. Respeto muchísimo al Financiero. Me encantaría que no fuera un semanario, sino que fuera un diario, porque es un periodicazo. Pero el periódico, el diario que impone agenda en Costa Rica es La Nación, y eso no es secreto para nadie. Me refería a La Nación porque me parece que el periódico ha sostenido una... posición cómoda, porque creo que tienen a una figura útil en la Asamblea Legislativa, que es Otón Solís, que desde mi punto de vista se ha posicionado como la oposición a la administración del presidente Luis Guillermo Solís, y me parece que al periódico le resulta muy útil tener esa figura beligerante, que es algo que don Otón sabe hacer muy bien, que todos los días les produce un titular y lo explotan de esa forma. Entonces, me refería a eso porque a mí me gustaría una posición un poco más crítica de parte del periódico a la hora de filtrar y sobre todo de balancear los enfoques. Si analizamos las portadas de las últimas semanas, veremos una interesante recurrencia del protagonismo que tiene don Otón y que se le otorga el periódico. Y no es válido ese protagonismo, digo, al final... Sí, muchas de esas frases y muchas de las cosas que han pasado últimamente, el tema de las cartas entre los Solís, no podemos decir que no son noticia. Yo creo que indiscutiblemente es información que tiene todos los criterios para ser cubierta, que es relevante,
pero lo que me parece curiosa es la recurrencia, es decir, la recurrencia en que sea esa la voz, de alguna forma es la que se ha posicionado así, la voz crítica, incómoda para el gobierno, y es la voz a la que se le pone el micrófono permanentemente. De nuevo, creo que hay una relación informal de, ¿cómo se llama esto? Un poco simbiótica que se ha generado entre Don Otón y la Nación, lo cual además hace algunos años nos hubiera parecido bastante impensable, porque podemos recordar cuántas veces Don Otón ha apuntado sus cañones contra el periódico La Nación incontables veces en los últimos años. No se diga en ese contexto del TLC, pero también en los años que siguieron, en cada una de las campañas presidenciales, etcétera, en la que no pocas veces se declaró víctima de la línea editorial del periódico La Nación. Entonces, por eso es que me parece que es interesante y que indiscutiblemente no es casual. Juan Carlos, excesivo protagonismo de Otón Solís. Bueno, es que como yo coincido ahí con Marianela en el sentido de que no se puede ocultar el hecho de que estamos ante una situación bastante curiosa en donde el que fue el líder absoluto del PAC, fundador de ese partido, candidato presidencial por 3 veces, por 3 ocasiones, alguien que siempre ha jugado un rol súper protagónico en la política nacional en los últimos 15 años, 12 años, ahora se encuentre como el principal crítico del propio partido que fundó. Y las críticas de Don Otón son críticas, y ahí lo dice alguien que ha estado muy en desacuerdo con Otón Solís a lo largo de los años en muchos temas, pero son críticas que no son oportunistas, son críticas que coinciden con su trayectoria en políticas públicas. Él siempre ha sido un crítico del gasto despilfarrador y bueno, vemos que en este caso mantiene esa línea contra su propio gobierno. Ha sido un gran crítico de la DIS y bueno, por dicha mantiene esa línea contra este gobierno que más bien dijo en campaña que iba a deshacer la DIS y ahora la mantiene y pone a una figura tan polémica como Mariano Figueres al frente. En fin, ciertamente existe algún nivel de morbo en el sentido de que esta lucha dentro del PAC entre los dos Solís está llenando las páginas, pero creo yo que también detrás de ello hay un debate de políticas públicas que hay que tener, el tema de la austeridad, el tema de la DIS y muchos temas de impuestos. Y hay que ver más allá del morbo, tal vez alguna gente dentro del PAC le incomoda tanto el protagonismo de Otón Solís porque les está recordando algunas de las posiciones que ellos tenían en el pasado y que se les han olvidado muy convenientemente en estos últimos 5 meses. Juan Carlos, ¿qué le dice usted entonces a la gente que piensa que usted es, no sé, antisonante, que es una persona que siempre anda buscando el pelo en la sopa, que siempre está tratando de mostrar su pensamiento con una contundencia sin escuchar réplicas y simplemente buscando protagonismo? Porque lo he leído en algunas redes sociales y usted les contesta. Bueno, a mí lo que me interesa es escribir sobre las ideas de la libertad. Para eso es que tengo este blog, para eso es que utilizo las redes sociales, para eso es que utilizo las intervenciones que me abren en los espacios, cuando me abren los espacios en los medios de comunicación. Hablar de políticas públicas y demostrar de que las ideas liberales funcionan en la práctica y que tienen lógica y que son las ideas correctas. Por supuesto que en un país en donde la educación desde muy temprano se nos inculcan el colectivismo, se nos inculca las ideas socialdemócratas, alguien que salga a hablar sobre ideas liberales y a presentar una agenda de políticas públicas como la que yo trato de presentar en mis escritos y en mis participaciones, por supuesto que va a generar roncha, va a generar controversia, y bueno, basta meterse en redes sociales para ver cómo hay gente que simplemente no me soporta. Yo no lo tomo personalmente, o sea, sé que son ideas controversiales que a mucha gente le resultan chocantes, pero mi misión es tratar de explicarlo para que la gente de ese público informado que le interesa las discusiones de política empiecen a ver la lógica detrás de una agenda de política pública más liberal.
Usted habla de un público informado y aprovechando que hace todavía, bueno, recientemente anduvo usted por aquí. Una cosa es la realidad de la tele, la realidad de la radio, la realidad de las redes y la realidad de la calle. ¿Usted siente que en Costa Rica estamos mejor informados y que cada vez crece más esa audiencia que bien decía Cristian, que no es idiota, esa audiencia que usted dice, un público bien informado? Yo de repente siento que por lo menos al haber tanta oferta, queda uno cruzando los dedos de que con mayor criterio el público escoja mejor lo que consume, pero ¿cómo siente que anda ese público al que usted le escribe o al que se ha dirigido desde hace bastante tiempo ya desde su columna? Mira, hay días de días, Marianela. Hay veces que yo me levanto y me meto a leer los comentarios en nación.com y ni para qué decir en otros medios de comunicación, leer los comentarios en Facebook y todo, y simplemente me da ganas de apagar la computadora y quedarme metido en la cama y no salir, ¿verdad? Y uno ve la magnitud de la tarea que hay por delante de tratar de informar a la gente sobre los temas de importancia para el país. Pero otras veces como que me siento un poco más animado, un poco más contento, porque veo que efectivamente hay un sector importante de la población que cada vez está poniendo más el dedo en la llaga sobre los problemas que tiene el país y sobre sus posibles soluciones. En este debate que hemos tenido en las últimas semanas, los dos grandes debates que hemos tenido en las últimas semanas, uno por el lado del presupuesto y la insostenibilidad de las finanzas estatales. He leído muchísimos comentarios en redes sociales y por otros medios de gente que está al tanto de que el país no puede seguir gastando más allá de sus posibilidades y que es necesario un ajuste en las finanzas públicas y que este ajuste debe venir por el lado del gasto. Por otro lado, en el tema que nos concierne en la última semana, que es el tema de la huelga y el poder de los sindicatos dentro del sector público, me llena muchísimo de satisfacción leer los comentarios también que leo de gente que dice que es hora de que el presidente Solís se amarre los pantalones, como lo ha venido haciendo esta última semana, y se plante ante el sindicato de Abdeva, se plante ante Albino Vargas y se plante ante todos estos grupos sindicales que han cooptado el Estado por muchos años. Así que ahí vamos. Eso es un proceso de altibajos. Hay veces que uno ve que la gente prefiere prestarle atención a intrusos o a otros temas un poco más superficiales, pero creo yo que el proceso uno no puede esperar resultados de la noche a la mañana. Esto es un proceso que va a tomar muchísimos años de tratar de informar a este público, de crear esta audiencia informada que le gusta leer, le gusta opinar y le gusta opinar con fundamento. Yo tengo como una disyuntiva entre lo que se habla en redes sociales, lo que leemos precisamente en ellas, a pesar de que se dice que 7 de cada 10 tienen teléfonos móviles inteligentes con internet en Costa Rica, y lo que Marianela decía, que realmente se respira y se ve en la calle. Cristian, ¿usted coincide en que ahí es donde está la opinión pública? ¿Ese es el cardumen de opinión pública real? ¿O estamos hablando solo sobre un segmento específico de gente que tal vez sí está un poco más ávida de querer conocer un poco sobre la realidad nacional? Porque cuando yo veo las redes sociales y dije nombres al principio del programa de personajes... todavía se está hablando del chifrío. Bueno, sí. Por eso, y de personajes que han querido ser noticia voluntariamente o involuntariamente, pareciera que por ahí donde se van todos los likes, por ahí donde se van todos los comentarios, y no sobre los temas que está hablando Juan Carlos. Yo creo que sí. En las redes sociales está la opinión pública, pero deberíamos decir están las opiniones públicas. Es decir, una cosa que es muy importante tener siempre claro cuando se habla de las redes sociales es que, para empezar, esa generalización ya es un error, ¿verdad? Es decir, como las redes sociales como una entidad, y creo que a nivel periodístico se ha vuelto una muletilla súper común referirse como a eso, como si fuera una cajita en la que cabe todo y está todo, y ese todo es solo una cosa. Facebook y Twitter. Las redes sociales. Cada red social es una cosa diferente para cada usuario de cada una de ellas. Por ejemplo, cuando pensamos en Twitter, uno no puede hablar de lo que pasa en Twitter, porque Twitter es una plataforma en la que cada uno de nosotros
recibe de esa herramienta una experiencia completamente distinta que está marcada por a quiénes seguimos y qué es lo que leemos. Es decir, son una serie infinita de círculos que algunos se tocan, otros no, unos comparten el centro, otros se rozan las orillas. Hay gente cuyo Twitter no tiene nada que ver con el mío y su experiencia en Twitter no tiene nada que ver con la mía. Entonces, la percepción que yo me hago en un día cualquiera a partir de mis redes sociales, de lo que es la opinión pública, no tiene nada que ver con la que se haga cualquier otro usuario. Y en el momento en que pretendemos unificar eso como si existiera una sola gran opinión pública de los costarricenses que se manifiesta en las redes sociales, estamos incurriendo en un error garrafal que parecería muy obvio, pero que todos los días lo estamos haciendo en medios de comunicación. Sí, esta semana creo que leí en Cero hoy una conclusión, un titular en el que se afirma que la gente que había votado por Luis Guillermo Solís ahora está en contra del presidente, que le parece que está decepcionada, etcétera. Lo hacen comparando votos efectivos realizados en las urnas con un sondeo hecho a través de las redes sociales, y a mí eso me parece sencillamente escandaloso. Pero ese tipo de generalizaciones yo creo que ocurren todos los días a nivel periodístico, que decimos las redes sociales, la opinión que se vierte en las redes sociales, etcétera. Las redes sociales son una extensión del espacio público, deben ser entendidas así. Es un canal más a través del cual se vierte la opinión de todos los ciudadanos, se contrarresta, se discute, se intercambia, etcétera, pero no se puede concluir nada nunca a partir de lo que una persona en particular, un usuario en particular o un medio en particular percibe de su participación en las redes sociales, porque es solo la de ese medio y no puede ser extrapolada al país. Yo creo que el público no es idiota, pero sí está atontado. 3:10, ya venimos. Vamos a una pausa comercial. Olvídate de participar en esos concursos donde tenés que hacer cosas imposibles para ganarte un carro. Porque en Movistar es más fácil. Con tu plan postpago o tus recargas a partir de 2,000 colones, quedas participando en el sorteo de premios semanales de smartphones, tablets y un gran premio final de 3 Mitsubishi Lancer 2015. Definitivamente en el aniversario de Movistar, los regalos son para vos. Aplican restricciones. Ver reglamento en www.3aniversariomovistar.com. Movistar, compartida, la vida es más. Regresamos con Sin Filtros. 3:11 de la tarde. Gracias por acompañarnos en Sin Filtros. Hoy con dos comunicadores, uno periodista, el otro analista, uno aquí, el otro allá, pero que los dos comparten esa plataforma, uno por medios masivos y también medios sociales, y el otro totalmente concentrado en la parte digital. Juan Carlos, ¿qué tan importante es para usted esa participación que le dan los medios y llevar esa palabra tanto en Costa Rica como fuera? Porque yo ya no sé dónde más no topármelo a ustedes. Están todos los noticieros y en todas partes. Hasta en la sopa. Bueno, eso es parte del trabajo que nosotros tenemos aquí en institutos como Keito, en otros institutos que hay en Washington o en también cada parte de América Latina. Se consiste precisamente en utilizar los diferentes medios para opinar sobre los acontecimientos, en el caso de Costa Rica, los acontecimientos nacionales, pero también sobre temas de interés internacional. El trabajo de un analista en un instituto de políticas públicas es escribir artículos de opinión, escribir posts en blogs, hacer entrevistas en radio, en televisión, escribir estudios, hablar en conferencias. Y bueno, hay veces que tal vez da la impresión de que uno sale hasta por debajo de la alfombra, pero eso es parte del trabajo que uno tiene aquí en el instituto. Cristian, en el caso suyo, específicamente, no es tan importante el mantener un protagonismo, pero sí el poder influir y el tener ese impacto del mensaje que usted por lo general está emitiendo, o del todo no le roba el sueño. No, nunca ha sido el objetivo, Pero lo ha logrado. Sí, bueno, en el momento del blog, vamos a ver, yo me lo tomé en serio desde el principio, creo que ese es como el diferenciador que es importante, es decir, quería que tuviera alguna trascendencia y sin duda trabajé para ello. Ahora, yo no sabía cuál, ¿verdad? Es decir, cuál era esa relevancia que estaba buscando, cuál era el papel que iba a terminar
desempeñando. Eso evoluciona hasta el Premio Nacional, que involucra una serie de cambios y de circunstancias muy particulares. Y nada, me parece que no mucho tiempo después, bueno, sí, fue tampoco un par de años después, decido como que es momento como de cerrar ese ciclo y dedicarme a emprender, que es algo que también siempre quise hacer, a tener mi propia empresa y echarla a andar, y en eso es en lo que estamos. Entonces a mí no me desvela como si yo bajo el perfil, si lo subo, si tengo una voz más o menos influyente en determinado momento, no es eso lo que me quita el sueño ni por lo que estoy trabajando. Ahora sí me apasiona tremendamente el trabajo que hacemos los comunicadores, me apasiona tener una opinión y compartirla y que genere los efectos que genere, que exista réplica, que exista feedback, que exista lo que sea, especialmente en Costa Rica, porque creo que lo preguntabas al principio del programa, Onela, yo creo que somos un país en el que hace demasiada falta más crítica, sobre todo hace falta gente que nos incomode a todos. Nos duele mucho la crítica, reaccionamos muy mal cuando... Lo tomamos personal, ese es el problema. Todo, o sea, reaccionamos tremendamente mal cuando alguien adversa nuestra posición, le huimos a la discusión, y eso yo creo que son factores como idiosincráticos costarricenses que alguien tiene que sacudir de vez en cuando, y eso no le voy a negar que me gusta mucho hacerlo. Y si le gusta estar involucrado entonces en ese ambiente cuando se genera crítica, cuando se genera discusión. ¿Cuál ha sido tal vez el tópico que más roncha, usando la palabra de Juan Carlos, y ahorita voy con él para preguntárselo también, ha generado hasta el momento en su caso? Fue bien curioso esto, y creo que es una anécdota interesante. En ese contexto del TLC hubo momentos como tensos a partir del Premio Nacional, que también coincidió con las elecciones del 2010. Fue como un periodo de trance importante en el que, para decirlo con todas las palabras, yo sentí presiones políticas por lo que hacía desde un blog absolutamente independiente y en internet. Eso existe. Pero nada ha generado una reacción tan adversa como una columna que escribí para la revista dominical en la que criticaba a la gente que es como un poco obsesiva con la adopción de los perros de la calle. Que lo hacía de una perspectiva jamás de criticar el acto de adopción, que me parece absolutamente noble, sino el acto como de ser un evangelizador de la adopción de perros, ¿verdad? De forma un poco obsesiva. Nunca, Freddy, en todos los años que yo tengo de escribir, de publicar, nunca había recibido opiniones tan feroces, digamos, emails y críticas en las redes sociales como a partir de ese artículo. Bueno, es que aquí todos decimos que amamos a los perros, pero cuando nos vamos en la calle están todos ahí tirados los perros callejeros. Es que es como un doble discurso, ¿no? Sí, es una forma de verla. El artículo en realidad se hablaba como de esta gente que, por ejemplo, vos dejaste de fumar, entonces querés que todo el mundo deje de fumar y te convertiste en una persona necia que solo habla de, por favor, dejen de fumar. Me explico. Entonces, eso era lo que yo criticaba. Jamás era el acto de la adopción, pero bueno, se entendió de otra forma. Yo hice el mea culpa de decir, tal vez no me expresé de forma tan clara, porque uno siempre tiene como que buscar la responsabilidad primero en uno mismo, y generó esa ola de odio entre una comunidad de ahí de costarricenses que son muy muy defensores de los derechos de los animales y nada, pero eso fue interesante. El punto es que uno nunca sabe por dónde salta la liebre a la hora de que genera contenidos y los publica, porque de pronto lo que a vos te parece la pieza más noble genera un remolino. En el caso de Juan Carlos, también quisiera saberlo. Yo le podría adelantar uno que a mí me generó, bueno, no sé, un desconcierto en ese momento, y creo que hasta lo publiqué, y ahí tuvimos un leve intercambio. Cuando Juan Carlos dijo que, no sé si me corrige bien, pero era algo como que no era necesario, o él no iba a votar en la segunda ronda. ¿Es así, Juan Carlos? No, yo puse que iba a votar nulo. Que iba a votar nulo, peor todavía. Que iba a votar nulo, porque ninguna de las dos opciones me gustaba. Entonces iba a cumplir con mi derecho al voto, pero no tenía por qué escoger a ninguno de los dos. Bueno, pero no me haga caso, dígame cuál realmente usted cree ha sido la más controversial. Esa no fue, sin duda alguna, y esto lo he comentado con amigos que tratan este tema, con amigos profesionales que tratan este tema, que me llama muchísimo la atención, fue cuando escribí a favor de los transgénicos. Hace un par de años que se autorizó la siembra de maíz transgénico en Guanacaste, creo yo, y entonces salieron todos los grupos ambientalistas y en redes sociales, gente a criticar esto, y entonces escribió un post en El Financiero a favor del maíz transgénico, citando la innumerable cantidad de estudios que han sido publicados que señalan que los transgénicos son seguros para la salud humana y para la naturaleza. Bueno, nunca antes me ha caído tal cantidad de comentarios de odio y críticas de todo tipo a partir de algo que haya escrito. Es impresionante porque he escrito sobre temas bastante controversiales
en muchos otros ámbitos, pero en el tema de los transgénicos es cuando yo siempre he notado que toco una fibra media sensible, porque es cuando me veo inundado de gente que me dice hasta lo que me va a morir. Son las 3:19. Yo quiero ahora decirles de lo que no se va a morir, sino de lo que va a vivir, y es de lo que queremos conocer de ustedes a partir de ahora en sus proyectos futuros, porque creo que todos aquí estamos compartiendo una generación similar. No sé, yo soy modelo 77, Marianela. También. Y Cristian, yo creo que es un poco más joven. 81. Juan Carlos, ¿usted qué modelo es? 80. Caramba, ahora sí me asusté. Por presumir de carajillo, Freddy, ¿eh? Juan Carlos, ahora sí me asusté. 3:19, mejor voy a una pausa, ya regreso. Vamos a una pausa comercial. La persona que dure más días metido en este carro se lo gana. Suena ridículo, ¿verdad? Y más cuando en Movistar, con solo tu plan postpago, tus recargas a partir de 2,000 colones, quedas participando en el sorteo de premios semanales de smartphones, tablets y un gran premio final de 3 Mitsubishi Lancer 2015. Definitivamente en el aniversario de Movistar, los regalos son para vos. Aplican restricciones. Ver reglamento en www.3eraniversariomovistar.com. Movistar, compartida, la vida es más. Regresamos con Sin Filtros. 3:20 de la tarde. ¿Cuál ha sido el mensaje por el cual usted ha tenido que retractarse? Y se lo quiero empezar preguntando a Marianela Cordero. Retractarme. O disculparse. Una disculpa pública, así como por algo que dije en redes. No quiero pensar que tengo la conciencia tan recontralimpia, pero no recuerdo. Sí he escrito un mensaje y lo borro, pero creo que eso lo hemos hecho todos. Y he aprendido. Dicen que eso no se debe hacer, pero es cierto, todo lo hemos hecho. Pero es mejor, ante la duda no publiques, eso siempre se me grabó en la U. Y si publique, mejor borre. Y a veces me pongo a pensar, si no voy a aportar nada, pero no, hasta el momento creo que no he tenido que hacer hasta el momento, pero no hay nada más fácil que escribir, dar enter y después ahí. ¿Cristian? No recuerdo uno puntual ahorita, pero sí, por supuesto que recuerdo muchas veces que he tenido que hacerlo, especialmente como por imprecisiones, que es algo además con lo que soy muy histérico, entonces me da bastante cólera cuando me pasa, pero creo que a todos nos ha pasado y es inevitable el error humano de publicar un dato, atribuírselo a una fuente y que sea de otra, o no ser preciso con un dato en particular, etcétera. Pero en general, como retractarme de una posición, no recordaría un caso puntual. Ahora, algo que sí pasa y que creo que es parte de la parte tuanis que tienen los blogs, es que uno puede plantear una posición y a partir de la retroalimentación que reciben de los lectores terminar o complementándola o modificándola, porque surge información que es valiosa, que es relevante y demás, que creo que es una particularidad que tuvieron o tienen los blogs en su momento, que no tienen necesariamente los medios de comunicación tradicionales, ¿verdad? Donde la reacción del lector se produce siempre ya como una réplica que no termina aportando demasiado. Juan Carlos, ¿se ha retractado alguna vez? Sí, claro, bastantes veces. La más reciente que recuerdo es ahora durante esta campaña política. En un momento puse en mi Facebook de que me había llamado muchísimo la atención ver a muchísimo periodista abiertamente apoyando a Luis Guillermo Solís, y entonces puse de que esto me llevaba a creer de que si ganara Luis Guillermo Solís iba a encontrar una prensa bastante amigable. Esto generó bastante indignación dentro de amigos periodistas y rápidamente pedí disculpas por lo que dije, y que obviamente los hechos han demostrado de que no estaba en lo correcto con esa opinión que di en ese momento. Yo soy uno de los que más lo ha criticado y dije en su momento que me parecía un buen candidato. Salías en un spot de la segunda vuelta. Cuando había salido ya de los medios sí lo hice. Así que, Juan Carlos, no doy por aludido. Cristian, ya estamos en el cierre final de Sin Filtros de hoy. Una de las cosas que más me agrada es que cuando invité a Cristian Cambronero y a Juan Carlos Hidalgo al programa, ambos me dijeron, ¿y de qué tema vamos a hablar? ¿Y por qué está el otro? Y Cristian se atrevió a poner en redes, si hubiera sabido que Juan Carlos Hidalgo estaba en el programa de hoy, tenía que haber hecho clases de kickboxing para poder estar en el Sin Filtros de hoy.
Se dio cuenta que al final no era tan duro, por lo menos no le dimos tan fuerte, ni usted tampoco. Sobra decir que estaba bromeando, le tengo un gran aprecio a Juan Carlos, aunque nunca hemos conversado en persona, si no me equivoco, pero nos conocemos online desde el principio de los tiempos digitales, y le tengo mucho respeto, especialmente porque me parece que es un tipo que opina, que tiene una opinión fundamentada y sobre todo valiente, y eso nos hace mucha falta. Sí, Juan Carlos, apoyo eso, y también creo que usted es uno de esos referentes de Costa Rica afuera que Cristian ahora estaba hablando, para bien de los que siguen su línea de pensamiento y para incomodidad de los que no. Es la forma de despedirnos del programa, Juan Carlos. No, muchas gracias, y sí, yo también admiro muchísimo a Cristian, nos comunicamos de vez en cuando por redes sociales, aunque nunca hemos podido coincidir en persona. Y es una de las personas que si bien en muchas ocasiones no estamos de acuerdo con algún tema en particular, yo tomo muy, muy en serio cuando él tiene una crítica o dice algo, y él lo sabe muy bien, porque lo hemos hablado aparte, y para mí es un honor siempre que Cristian tenga una buena opinión del trabajo de uno, así como yo tengo una excelente opinión del trabajo de él. Y a ambos les agradecemos de verdad, aunque yo tampoco estoy muy de acuerdo con ustedes cuando publican algunas cosas, y creo que se los he hecho saber. Gracias por el feedback. Y en Maranera tampoco estoy de acuerdo con vos siempre. No, es el chiste. Casi nunca. De eso se trata. No, tanto así no. De eso se trata también, de disentir. Mañana a las 2:30 tiene una cita con nosotros aquí en Radio Colombia, Sin Filtros. 2 invitados que usted no va a querer perderse. Sin Filtros. Somos como nos oye. Fue presentado por Movistar. Gracias, abuelo, por cubrir las esquinas de las mesas y superficies filosas. Gracias por cuidarme. Ingrese a www.noseolvidedemí.com y conozca más consejos. Un mensaje del PAN. El momento para obtener el mejor paquete de televisión más internet de Tigo Star es ahora. Te damos la mejor programación y 3 megas de velocidad a tan solo 26.900 colones por mes. Pedilo ya al 800-844-6787 de Tigo Star. Servicio sujeto a disponibilidad y cobertura. Aplican restricciones. Mi amor, esperemos aquí a que su papá traiga el carro. Ley 9028. Mami, ¿qué significa esto? Es un rótulo que nos recuerda que hasta en los parqueos de los centros comerciales es prohibido fumar. Ve, ya llegó papá, vamos. Exige tu derecho. Ley 9028. Ley del control del tabaco. La ley de la vida.